a pesar de lo horrible que suena la palabra o el miedo natural que le tenemos, la muerte no es nada más que una etapa, un final natural de la vida por el que todos pasaremos. Y aunque le tengamos miedo, pocas cosas son tan comunes o naturales como la muerte, excepto que existen algunas muertes muy extrañas, lúgubres y sin explicación. Y hoy te traigo uno de esos casos a los cuales sí deberíamos temer. Christopher Case era un hombre, como muchos otros del montón, trabajador y relativamente feliz. Además, Case también tenía algunos intereses musicales, lo que lo llevó a participar en una reunión para aprender sobre música egipcia. Y fue en esa reunión que una mujer se acercó a Christopher y empezó a conversarle. Y durante esa conversación, ella, en forma de broma, le confesó que era una bruja. Por supuesto, Christopher no lo tomó en serio y a pesar que le pareció algo bastante extraño para decir en una conversación, él solamente se rió. Y a medida que la charla avanzó, la mujer se notaba cada vez más extraña, hasta que llegó el momento en el que ella le pidió su número telefónico y dirección. Él tomó eso en ese momento como que la mujer tenía un interés romántico o sexual hacia él. Pero gracias al extraño comportamiento de esa mujer, Christopher no dudó en negarle esos datos y todo el resto de la reunión la ignoró. Y esa quizás fue la decisión de la cual Christopher más se arrepintió en toda su vida, ya que poco tiempo después Christopher empezó a decirle a sus amigos y allegados que sentía presencias extrañas en su casa. Al mismo tiempo, no podía conciliar el sueño, ya que tenía horribles pesadillas. Y ese fenómeno continuó sucediéndole a Christopher durante varias semanas, hasta que llegó un momento en el que amanecía cada mañana con marcas o heridas en la piel. Y además de eso, él empezó a sufrir visiones, y al comentarle estas visiones a sus allegados, los hizo preocupar muchísimo, ya que en esas visiones Christopher dijo ver a aquella mujer, la mujer que conoció en aquella reunión, la cual le dijo ser una bruja. Y luego de eso, como era de esperarse, sus amigos y familiares comenzaron a tener miedo de que Christopher esté perdiendo la cabeza. Se preocuparon por su estado psicológico, ya que la afirmación de que una mujer que en realidad era una bruja, al haberse ofendido porque Christopher la ignoró, lo esté maldiciendo, parecía ser sacado de un libro o una novela de terror. Pero a pesar de la insistencia de todos sus allegados porque Christopher vaya a un hospital o haga que un psiquiatra lo revise, Christopher no accedía a esto, ya que sabía que quizás lo internarían, y él no estaba loco, solo quería que aquella bruja lo dejara en paz. Y en búsqueda de lograr neutralizar lo que le estaba sucediendo, Christopher empezó a estudiar diversos escritos o libros que supuestamente enseñaban técnicas y formas para neutralizar cualquier tipo de hechizo o maldición. Pero tristemente, nada de eso pareció funcionar, ya que las heridas y magulladuras del cuerpo de Christopher eran cada vez más grandes y constantes, lo cual lo llevó a convertirse en una persona muy retraída, que casi todo el tiempo estaba encerrado en su casa. Pero una noche intentó llamar a una amiga,
Pero ésta no pudo contestar la llamada, así que Christopher le dejó un mensaje de voz, en el cual le decía que tenía mucho miedo, que no podía dormir y que sentía como algo lo observaba y trataba de entrar a la casa. Y después de eso, durante varios días, los allegados de Christopher no supieron de él. No contestaba su celular ni sus emails, así que la preocupación los llevó a avisar a la policía, la cual de inmediato visitó el domicilio de Christopher. Y al golpear la puerta, nadie atendió, así que tuvieron que forzar la cerradura, y ni bien lograron ingresar a la vivienda, empezaron a notar cosas muy extrañas. En el piso se hallaban unas 10 velas grandes encendidas aún, junto a varios crucifijos. Al igual que en las puertas y ventanas se encontraron líneas de sal, lo cual es un método usado en magia para impedir que espectros o espíritus entren a un lugar. Por supuesto, las autoridades, consternadas, comenzaron a buscar en todas las habitaciones a Christopher, pero al encontrarlo se dieron cuenta que habían llegado demasiado tarde. Christopher yacía sin vida dentro de su bañera, rodeado por muchas velas y crucifijos. Y a pesar de que el cuerpo no mostraba heridas o lastimaduras visibles, era obvio que cualquiera haya sido la cosa de la cual Christopher haya estado tratando de huir o protegerse, no lo había logrado. Una vez que los investigadores extrajeron el cuerpo de la casa y lo sometieron a autopsia para determinar la causa exacta de la muerte, se sorprendieron aún más. Christopher no había sido asesinado, ni tampoco se había suicidado. Christopher había muerto de un infarto causado por estrés o por miedo, haciéndonos pensar que el tormento y el terror por el que Christopher había pasado los últimos meses eran más de lo que su mente y cuerpo podían soportar, aunque quizás ese era exactamente el objetivo de aquella bruja. Por supuesto, lo primero que uno llegaría a pensar de esta historia es que Christopher Case era simplemente un pobre hombre con una grave enfermedad mental. Pero debes saber que todos sus allegados dijeron que hasta que sucedió aquello con esa mujer, él nunca antes había sufrido ningún tipo de episodio psicótico. Él era una persona normal y feliz. Así que queda por tu cuenta el analizar qué es lo que creerás. Si realmente él fue víctima de una bruja, uno de esos seres oscuros que quizás caminan entre nosotros, o si la explicación es mucho más normal que paranormal. Gracias por ver el video, espero que lo hayas disfrutado y que te suscribas al canal, como también que nos visites en Facebook y Twitter para estar en contacto. Hasta pronto.